reconocen que su situación de noviazgo, su relación de noviazgo, estaba marcada ya por situaciones de violencia. La siguiente lámina tiene que ver con la violencia en la familia. En esta misma pregunta hacíamos, le dirigíamos a los jóvenes, preguntábamos qué tantas situaciones de violencia vivían ellos en sus propias familias. Cerca del 20% de los muchachos afirmaban que vivían situaciones de violencia en la familia, llámese violencia directa o violencia indirecta. A partir de esto, la propuesta que nosotros hemos venido haciendo, ¿no? Es pues, que hay que incidir también desde este dinamismo evangelizador en una propuesta de educación para la paz, y esta educación para la paz que parta no del tratar de superar simplemente una situación de conflicto, sino tratar de generar condiciones de vida mejores para todas y para todos. ¿No está la estamos perdiendo? Ahorita vemos que sí. Ahorita, bueno, voy a seguir aunque no tengamos los elementos ahí de la presentación. Y entonces, a partir de este trabajo que hemos venido realizando, que curiosamente nos ha costado mucho trabajo entrar, más bien en las escuelas religiosas, en las escuelas particulares, fundamentalmente hemos trabajado en las escuelas públicas. Será hasta la próxima, dentro de 2 semanas, en donde una diócesis se decide apuntar a 700 educadores católicos para tener 2 días de taller para tratar de acercarnos cómo podemos entrar desde nuestra vocación específica al tema de la construcción de la paz en estos espacios. El tema de la construcción de la paz pasa por muchos otros espacios y muchas otras acciones. Sin embargo, en estos espacios en los que nosotros nos movemos, ¿cómo podríamos entrar? Bueno, nuestro planteamiento no es pues una situación, y lo dice el Papa Francisco en este apartado que le dedica al tema del bien común y la paz social, que va del número 217 al número 237. O sea, no es simplemente tratar de llegar a una situación de baja conflictividad. En el fondo, educar para la paz y entender la paz desde una perspectiva positiva es tratar de generar las condiciones de bienestar mayores y una baja situación de conflictividad, pero tienen que ir como las dos cosas de la mano. Es decir, una baja situación de conflictividad y, dale un poco más para adelante, y una situación en donde garanticemos las condiciones de bienestar para el mayor número de las personas. ¿Por qué tratar de incidir en las escuelas? Bueno, hoy y no voy a abundar sobre esto porque hay quienes manejan muchísimo mejor este tema, ¿no? Nuestras familias, y ahí está planteado la familia como espacio creador y productor de cultura, en nuestras familias, y a mí no me gusta hablar de familias, sino de familias, pues estamos viviendo una transformación importante y una crisis importante. Por otro lado, las iglesias, no solamente la Iglesia Católica, sino las iglesias en el territorio, pareciera que se han replegado sobre sí mismas y mucho del esfuerzo evangelizador ha dejado de tocar también estas realidades concretas por las razones que fueren, pero ha dejado de tocar estas realidades concretas que tienen que ver con la violencia y con la construcción de la paz. Y entonces, y lo platicaba con el padre Oscar hace unos momentos, uno de los pocos referentes morales que existen en el territorio continúan siendo las escuelas. De ahí nuestra opción por poder intervenir en las escuelas, llegando a tocar el tema de toda la comunidad educativa, es decir, directivos, administrativos, docentes, alumnos, padres de familia, para que en el esfuerzo por construir cultura de paz, este esfuerzo pueda ser proyectado sobre el territorio. ¿Dale? Esta es la lámina a la cual hacía referencia, ¿no? Nosotros partimos de la paz positiva, que ahora me detendré un poco más, ¿no? Y desde una perspectiva creativa del conflicto. Es decir, el conflicto en muchas ocasiones hemos tenido miedo de asumir que es parte de nuestra propia dinámica relacional. El conflicto está siempre presente en nuestra propia existencia.
Habrá que hacer del conflicto algo que nos permita crecer, habrá que hacer del conflicto algo que nos permita transformar nuestra propia relación. ¿Claro? Sí. Bueno, ahí la distinción entre esta paz positiva y esta paz negativa, ¿no? La paz negativa podríamos establecerla como la paz romana, ¿no? Entonces aquella que se identifica como simple ausencia de conflictos bélicos, o en nuestros días como ausencia general de todo tipo de conflictos, que es la que se quisiera en algunas de las instituciones y en algunos de los espacios. Por otro lado, la paz positiva supone sí un nivel reducido de violencia directa y un nivel elevado de justicia. Es decir, se persigue la armonía social, la igualdad y la justicia, y por tanto el cambio radical en nuestra sociedad. La siguiente lámina trata de acercarnos a que es, o sea, el conflicto no necesariamente es violencia. El conflicto siempre es vamos a decir, una pugna, un diferendo entre intereses que se encuentran, diferentes intereses divergentes, ¿no? Y en el plano escolar, como en la vida social, el conflicto tiene a veces una lectura negativa como algo no deseable, patológico o aberrante. Entonces ahí la lámina de lo que intenta, y probablemente no se alcanza a ver hasta atrás. Primero, no hay que confundir el tema de la violencia con la agresividad, son dos cosas distintas. Y por otro lado, tampoco hay que confundir el tema del conflicto con la violencia. Es decir, hay maneras de resolver el conflicto que nos hacen crecer como personas, que nos hacen crecer en humanidad, y no necesariamente el conflicto tiene que derivar en violencia. Le damos un poco más adelante. Nuestra propuesta formativa también asumimos que el conflicto es también una herramienta didáctica. Si estamos formando para la vida, los jóvenes y los niños que participan en el proceso educativo están llamados a descubrir que siempre vamos a tener encuentros, intereses divergentes en todos los planos de nuestra propia existencia, y hacer del conflicto una herramienta didáctica es también una posibilidad también de acompañar el crecimiento de los jóvenes. Entonces, desde esta perspectiva, ¿puedes darle la siguiente, por favor? Para nosotros, Educar para la Paz es un proceso educativo dinámico, continuo y permanente, fundamentados en aquellos conceptos que hemos planteado de paz positiva y en una perspectiva creativa del conflicto. Hasta la siguiente, por favor. Educar para la Paz también nos sitúa en una encrucijada, una educación afectiva, es decir, hay que tocar el ámbito afectivo, una educación sociopolítica y una educación que tenga que ver también con el ambiente. Y voy a ir un poco más rápido porque quizás sea más interesante que podamos vivir el intercambio aquí con quienes hemos compartido con ustedes de manera sencilla. Algunos objetivos de Educación para la Paz. Pues la Educación para la Paz nos tiene que llamar a una comprensión internacional, habría una comprensión internacional, nos tiene que llevar a todo el tema intercultural en el reconocimiento de que en cada escuela que incluyen personas venidas de distintos contextos, nos tiene que situar también una educación para el desarrollo, es decir, no solamente para resolver ese conflicto, sino para apostarle a aquello que es un derecho y una obligación de todas y de todos, que es el tema del desarrollo, y tiene que estar atravesada permanentemente por la educación para los derechos humanos. Es decir, no puede haber auténtica educación para la paz que no esté atravesada por una educación permanente en la línea de los derechos humanos. Algunos elementos en los cuales intentamos incidir, bueno, primero modificar la currícula y ponemos atención en las relaciones de poder que se dan en la comunidad educativa. Es decir, las mismas comunidades educativas, desde sus reglamentos, desde las relaciones que se establecen entre docentes y alumnos, directivos y alumnos, docentes y directivos, habría que revisar permanentemente cuáles son estas relaciones de poder, porque en muchas de las ocasiones estas mismas son algunas
relaciones que están generando violencia al interior de la misma. En la intervención educativa permanentemente tocamos, como decía anteriormente, a todos los actores que prestan o que juegan un papel, incluidos ahí al personal de administrativo y de servicios que pareciera ser en muchas ocasiones invisibilizado, pero que en muchas ocasiones pudieran situarse como sujetos generadores de violencia específica. La que sigue, por favor, y vamos acercándonos al final. Aquí un marco, un cuadro, donde nos plantea como 4 tipos de escuelas que pueden construirse en el territorio y que probablemente podríamos también transferirlo, analogarlo, ¿verdad?, a lo que pueden ser otras estructuras que pesan sobre el territorio, incluida la parroquia. La primera, y quizás sería la ideal, ¿no? En esta, si pudiéramos pensar que tenemos ahí como 2 ejes, ¿no? Por un lado, el tema de la aceptación de la comunidad, y yo pondría más que de la comunidad, de la diversidad presente en la comunidad. Es decir, la escuela estaría llamada a incidir o a abrirse, pues, a aceptar la diversidad presente en la comunidad con un fuerte proyecto educativo. Desde esta perspectiva, la escuela se convierte en un espacio de puertas abiertas en donde incide, escucha los reclamos de la vida de la sociedad y donde es capaz de aportarle a la vida de esa sociedad desde esta perspectiva de puertas abiertas. Lo que pasa en muchas de nuestras comunidades, y yo lo vuelvo a tocar en el caso de Morelos y particularmente el caso de Cuernavaca, donde vivo, es que en los territorios en donde la dinámica de violencia se ha hecho grande, las escuelas tienden a convertirse en escuelas castillo. Es decir, levantamos bardas, ponemos cámaras, buscamos la manera de tener guardias que estén cuidando las entradas y las salidas, se consigue transporte escolar que pueda llegar a recoger a los niños al interior de la escuela para que desde esa perspectiva puedan no ser sujetos de algún acto delictivo, criminal o de violencia en el espacio por el cual está o donde está ubicada la escuela, ¿no? Y el tema es que muchas de nuestras propias instancias se han convertido precisamente en estos castillos que lo que están tratando de defender es precisamente la seguridad al interior. Pero en estos castillos siempre hay como boquetes abiertos, ¿no? Porque a esas mismas escuelas participan los mismos chavos, y no todos, de la misma comunidad. Y las problemáticas de la comunidad que quisiéramos dejar por fuera de las puertas de la institución educativa, en este caso, finalmente se nos cuelan por debajo de la puerta y estarán siempre incidiendo en la misma. Hay otras escuelas que podríamos decir son las escuelas de barrio, y en aquellos lugares en donde la infraestructura urbana es más bien escasa, pues es la única escuela que existe, ¿no? La única escuela y a la única a la cual se puede acceder, y a lo mejor ni tienen un gran o una claridad en el proyecto educativo, y por otro lado tampoco pues tienen esta vinculación tan fuerte con la diversidad presente en la comunidad, o por lo menos no explícitamente la vinculación con la diversidad presente en la comunidad. Y lo más triste es que, bueno, también siguen existiendo, y aquí hablo sobre el tema de nuestras escuelas, pero también podría hablar sobre el tema de nuestras parroquias, pues escuelas accidentales. O está ahí, ¿no? Ni tiene proyecto educativo, ni tiene apertura a la comunidad, o sea, cumple una tarea pues, cuyo efecto es relativamente bajo sobre el tema del territorio. Le damos un poco más. Bueno, pues ¿qué es lo que quisiéramos, ¿no? Es por un lado esta escuela inserta en un territorio con una comunidad concreta en donde uno y otro, o sea, la diversidad presente en la comunidad incide en la escuela incide sobre esta diversidad presente en la comunidad para tratar de construir el espacio en el que queremos. En la propuesta de trabajo y particularmente con adolescentes y con jóvenes, una de las cosas que quisiéramos
favorecerse el protagonismo de los mismos. ¿Y por qué a partir de los jóvenes? Por la cuestión de la creatividad, a la cual hacía referente el padre Carlos, la cuestión de la espontaneidad y la cuestión de la entrega. ¿Qué quisiéramos con esto o a qué quisiéramos aportarle con esto? Es precisamente a territorios de paz, en donde hay una nueva misión que se esté generando ahí con los jóvenes y desde los jóvenes. Una muy breve referencia a la exhortación apostólica del Santo Padre es precisamente los 4 temas que él toca en estos números del 217 y del 237. Primero, el tiempo es superior al espacio. En muchos momentos nuestros trabajos en favor de la paz que tratamos de llevar adelante desde nuestra tarea evangelizadora pone énfasis solo en acciones puntuales. Somos muy dados a convocar a marchas y después de las marchas no somos dados a dar continuidad a aquello que significa el descontento que hace que la gente participe en las marchas. Es decir, cuando el Papa dice que el tiempo es superior al espacio, me parece que en el fondo el llamado son a trabajos de largo aliento. El tema de la paz es fundamentalmente un tema cultural y lo vamos a construir en un espacio de tiempo que también nos va a implicar un compromiso de largo aliento. No es que la paz vendrá por decreto, tendremos que trabajar en muchos de estos ámbitos de los cuales nos han señalado intensamente nuestros obispos. La segunda de las cosas, y lo dice Francisco en su documento, es que la unidad siempre prevalece sobre el conflicto. Y esta unidad que prevalece sobre el conflicto, nosotros partimos desde esta perspectiva en donde el conflicto puede ser transformado y nos permite una condición de crecimiento. Ahí yo quisiera invitarles a revisar un documento de los obispos vascos donde se nos habla precisamente del conflicto, y vaya que ellos saben algo por las condiciones que han vivido a lo largo de los últimos decenios, en donde nos plantean cómo el conflicto verdaderamente puede ser un espacio, una situación que en la medida en que podamos enfrentarlo de manera positiva nos ennoblece. La tercera es que la realidad, esta realidad que nosotros estamos viviendo, que en muchos casos es de dolor y de sufrimiento, es siempre mucho más grande que la idea. Y en ese sentido, pues, invitarles me decía el padre Oscar, compártenos algo que pudiera ser concreto que se está tratando de llevar adelante en los temas de construcción de paz, y de manera muy sencilla lo que les comparto esta mañana, invitándolos a explorar caminos. Este es uno solo, pero hay muchísimos otros caminos como para poder aportarle a la construcción de la paz en nuestro país. Muchas gracias. Vamos a dar ahora inicio a la sesión de preguntas, partiendo de nuestras dudas sobre la exhortación apostólica, tomando en consideración los temas de nuestros panelistas. El padre decide sobre la cuestión de los africanos, los descendientes africanos con las comunidades aquí en México, el padre José Antonio sobre la educación a la paz, y el padre Juan Carlos sobre la revitalización de las estructuras. Los invito a que hagamos específica la pregunta. Si alguien tiene una pregunta específica a alguno de nuestros panelistas, dirija concretamente la pregunta, o si es una pregunta en general, la haga y los padres ya contestarán. Si gustan levantar la mano para cederles el micrófono, serán alrededor de 10 minutos de preguntas. Una pregunta para el tema de la educación para la paz. Este tipo de proyectos en los que la Iglesia se involucra, pero que tocan también directamente la responsabilidad del Estado y de la autoridad pública, puede generar un conflicto. ¿Cómo se maneja también
este conflicto que se pueda generar como una oportunidad de crecimiento tanto para la autoridad pública como para la misma Iglesia. Lo voy a decir más desde mi experiencia personal que en términos generales, ¿no? Hay más conflicto para la Iglesia que para el espacio público. Nosotros hemos venido trabajando en esto desde hace aproximadamente 4 años en los espacios públicos, pero a solicitud de la autoridad constituida. Y entonces trabajamos con un gobierno emanado del PAN, ¿verdad? Que conociendo este modelo que hemos ido desarrollando, nos pidió que trabajáramos en los bachilleratos de todo el estado de Morelos. Y después ahora nosotros vivimos el cambio de partido en el gobierno y estamos trabajando con un gobierno emanado del PRD. Y nos pidieron que trabajáramos en 140 escuelas ubicadas en las colonias de mayor índice de riesgo social con una propuesta de esta naturaleza. Ha sido más difícil que la estructura eclesial entienda el trabajo que estamos tratando de hacer en estos espacios, donde al final del camino, pues el 80% son católicos, ¿verdad? O sea, finalmente son la gente que también pertenece a nuestros propios espacios y donde muchas de las demandas, por ejemplo, en los espacios, en los momentos de encuentro con los padres de familia, que lo hacemos a través de talleres, los padres de familia en no pocas ocasiones nos han dicho: ¿y por qué esto no lo trabajamos en las parroquias? Pues yo lo único que hago es que lo transmito a quien es la autoridad de mi diócesis, ¿verdad? Para que él sepa cómo abordarlo. Entonces, ha sido más difícil el diálogo hacia el interior, ¿no?, que hacia el exterior. Ese es por un lado. Por el otro lado, ¿qué oportunidades tenemos? Hace rato decían ahí que formó parte de un consejo ciudadano para el desarrollo social del estado de Morelos. El actual gobernador, por supuesto, emanado del PRD, Ica, con quien conozco hace muchos años y que conocí precisamente en el trabajo comunitario y en las luchas hace ya como 20 años, cuando teníamos una situación de inseguridad similar a la que tenemos ahora, pero focalizada en el tema del secuestro. La sociedad civil nos organizaron para hacer que saliera el gobernador de entonces y que efectivamente logramos que presentara su renuncia, porque teníamos certeza de que los altos mandos de esa administración estaban metidos en toda esta situación de violencia que se estaba viviendo y que lastimaba mucho a las personas. Él fue quien hizo la invitación a mi persona para encabezar este consejo ciudadano, que es un consejo ciudadano, conformado por académicos por un lado y por personas venidas de sociedad civil, que trabajan en organizaciones de sociedad civil, y 2 empresarios. Somos 15 personas que participamos en este consejo. En algún momento, en una de las nuevas estrategias que planteó el gobierno federal para trabajar el tema de la prevención de la violencia, en un programa que existe que se llama Programa Nacional de Prevención de la Violencia, el gobernador volteó los ojos al Consejo Ciudadano para decir: ayúdennos a generar un modelo de intervención comunitaria en Morelos, ¿no?, que nos permita hacer todo el tema de la prevención de la violencia. Y entonces, en las discusiones en el Consejo, donde por un lado los académicos plantean por las luces de sus propios estudios, y quienes venimos fundamentalmente del trabajo de base, pues también lo que hemos venido aprendiendo en los procesos comunitarios, logramos plantear como algunas premisas a través de las cuales tendría que llevarse adelante este programa, particularmente en Morelos. Aquí, con tristeza, también les quiero decir que ha habido una invitación a las parroquias a sumarse a estos modelos, porque la parroquia podría jugar un papel muy importante en la movilización de la vida cotidiana de la comunidad, y la respuesta ha sido más bien escasa. Ha habido 2, 3 parroquias que han querido entrarle a este tema. Entonces,
creo que las dificultades se nos presentan más hacia nosotros, ¿no? Donde pareciera que nos estamos convirtiendo, a la manera que yo presentaba esa gráfica de las escuelas Castillo, también en instituciones pues, que estamos más cuidando lo que es nuestro, ¿no? Que tratando de incidir en la vida cotidiana de nuestras comunidades, de nuestra gente. Buenas tardes. Principalmente al padre de Sirén, ¿considera usted que una forma de atención a nuestros hermanos afromexicanos sería el fortalecimiento de la propia fe? Es decir, que a través del conocimiento y sobre todo profundización de la fe católica como una vía para forjar identidad, para romper límites, para forjar una comunidad como tal, sería una opción de atención, es decir, que conozcan bien su fe, que les proporcione seguridad, conocer la cabalidad y vivirla de esa manera. Desde luego que cualquier experiencia comunitaria hace crecer tanto a la comunidad como al individuo que participa dentro de esta comunidad. Y subrayo cada palabra, porque si estás en la comunidad y no participas, entonces no creces. Y si la comunidad no te da el espacio para que estés y seas ahí dentro de la comunidad, no vas a crecer. Claro que integrando a los afrodescendientes, dándoles un espacio, van a crecer y serán ellos mismos no solamente receptores del mensaje del Evangelio, sino que también evangelizadores dentro y fuera de esta comunidad. No se trata de crear un gueto donde solo encuentren a los afrodescendientes. Se trata de que la comunidad abra un espacio para ellos y que, siguiendo el proceso de la iglesia local, caminando con la realidad de México, pues vivan su fe. Claro que será una fe con tintes o colores diferentes, porque traerán el color de su tierra y también agregarán el color propio de México. Quisiera hacerles una pregunta sin intentar ser, digamos, polémico, pero con respecto a la exhortación apostólica. La exhortación apostólica, nos recuerda el Papa, es un documento, digamos, programático, nos presenta las líneas que él pretende que se vayan siguiendo a lo largo de estos siguientes años como un proyecto de renovación eclesial. La pregunta va dirigida a los tres en el aspecto que cada uno ha tratado. ¿Cuáles son las dificultades serias, las dificultades inmediatas de poner en acto lo que el Papa nos pide en la exhortación? ¿Cuál es la dificultad para los descendientes africanos, para las estructuras que tenemos, para una educación en la paz con una vista según la exhortación apostólica? ¿Cuáles son esas dificultades que nos presentan y que a veces pueden parecer muy complicadas? Son varios, ¿no? Una de las que recuerdo ahorita es encerrarse en sus propias estructuras. Yo me encierro en mi propia mentalidad, en aquello que yo estudié, en aquello que yo supe o en aquello que yo viví. Pues ya, como decía el padre, pues me estoy encerrando en mi gueto y no salir, no darme la oportunidad del crecimiento y de la trascendencia. Y el oponerse, en este caso sobre todo el capítulo 5, al itinerario formativo para entrar en esta dinámica propuesta por el Papa, ¿no? Entonces yo diría, una dificultad entre tantas sería encerrarme en mis propias estructuras, en mis propios esquemas, en mí mismo, y la otra, no darme la oportunidad de un proceso formativo que me ayude a integrarme en esta nueva dinámica de la evangelización. Yo diría que